Así que vamos a estar todos nosotros abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 10. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 34 al 39. Mateo, capítulo 10, del 34 al 39. Y hoy el tema es un poquito complicado, pero el título del sermón de esta mañana es La familia. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y entonces vamos al versículo 34, que ahí empieza nuestro texto. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en esta mañana el tema es la familia, como ya vemos aquí. Es un texto bien complicado. Muchas personas no les gustaría ese texto, ¿no? Pero Jesús tiene 3 premisas para nosotros los seguidores de Jesús en estos versículos. Jesús rápido responde con 3 premisas que quiero que se lleven en esta mañana. Y están en el versículo 38. Miren, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. La primera premisa que podemos ver aquí es determinación. Es la primera premisa que quiero que ustedes se lleven esta mañana, porque así lo podemos ver en el texto. Determinación. A veces creemos que seguir a Jesús es sencillo, pero nadie puede tomar tu cruz por ti. Tú tienes que llevar tu propia cruz. Nadie puede hacer las cosas por ti. Tú tienes que tener tu propia decisión. Porque a veces sí, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sí es verdad, y todo está bien. Y venimos el domingo y nos reunimos de vez en cuando y estamos con la familia de la fe. Pero hemos reducido eso de aceptar a Jesús a lo muy poco. Porque Jesús no le dijo a Pedro, acéptame. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Porque si Jesús quizás pudiéramos pensar como nosotros los evangélicos, si Jesús le hubiera dicho a Pedro, acéptame, Pedro, que los domingos te voy a enseñar cómo multiplicar peces en la barca, pero Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y deja las redes. O sea, que es una determinación que Pedro tuvo que hacer en segundos. A veces tenemos miedo de ser determinados, porque a veces nuestras emociones nos traicionan. Quizás estamos diciendo, ¿y si fracaso? Me voy a ir con ese hombre que yo ni conozco, ¿y si fracaso? ¿Y si mañana me falta? ¿Y qué voy a llevar a...? Y Dios nos pone a veces muchas cosas en nuestro corazón, y la palabra es determina. A veces lo postergamos todo. Y Jesús también habló en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, cómo hubieron personas que en un momento
decidieron seguirle por impulso o por emoción, cuando lo veían con toda la multitud. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, recoge a un personaje que le dijo a Jesús: Señor, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre. Y la cuestión no era que Jesús era tan malo que no dejaba que enterrara a su padre. La cuestión era que como judíos, el padre no estaba muerto, el padre era anciano. Pero los judíos tenían en su tradición que cuando los padres eran ancianos, en aquellos tiempos no habían lugares donde enviarlo, no habían residencias de ancianos. Había que quedarse con el padre hasta que el padre muriera y también cobrar la herencia. Y entonces él le pidió a Jesús: Señor, deja que yo entierre a mi padre. Por eso Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, porque en realidad su padre no estaba muerto, pero era una especie de honra que se le daba al padre, estar con él hasta el día de su muerte. Pero la situación era que esa premisa primera, que es determinación, él no tuvo la determinación de seguir a Jesús y después ir a enterrar a su padre. Y Jesús le estaba hablando a su corazón. Por eso le dijo: deja que los muertos se entierren a los muertos. Y tú sígueme, es la palabra. Seguir a Jesús implica determinación. A veces nos cuesta ser determinados, porque sabemos que tenemos que tomar una decisión, sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Dios nos está diciendo: determina, es para hoy. No, quizás el año que viene, ya cuando el niño esté grande, voy a ser maestra de la escuela dominical. Quizás el año que viene voy a participar en alabanza, cuando tenga más dinero o más tiempo. Ahora no, mimita, ahora no. Y uno tiene que ser determinado, porque seguir a Jesús implica determinación. Y podemos ver entonces cómo muchos de los que querían seguir a Jesús no pudieron. Y hay una fábula que la quisiera compartir con ustedes, quizás la saben, que las fábulas siempre tienen una enseñanza. Y la enseñanza la vamos a ver ahora y quizás nos la podemos aplicar también. Es el cumpleaños del león en la selva. Estaba el león en la selva, hicieron una reunión todos los animales, y qué mejor que regalarle al león el desayuno preferido del león. Aunque ustedes no saben cuál es el desayuno preferido. Huevos revueltos con bacon. Un desayuno americano. Ahí en la selva no había colesterol, pero la gallina levantó la mano y dijo: yo pongo los huevos. Todo el mundo se cayó en silencio, porque allá estaba el cerdo calladito, y dice la gallina: hey, amigo, tú pones el bacon. El cerdo no dijo nada, y yo digo: ¿eres de poner huevos o de poner bacon? ¿Eres de involucrarte o eres de comprometerte? Eso te lo dejo de tarea. Esta fábula te la voy a dejar de tarea. ¿Eres de involucrarte o eres de comprometerte? ¿De huevos o de bacon? Al cerdo le iba a costar la vida poner el bacon. A veces estamos aquí hace 20 años y somos cristianos 25 y estamos simplemente involucrados en la obra del Señor. Soy cristiano, pero no estamos comprometidos. A veces salimos aquí y nos recogemos los niños al costado ahí y a veces no le decimos ni a la maestra que está ahí gracias. Porque sí, ella tiene el llamado, Dios la llamó, pero no tiene la obligación de estar ahí. A veces el que limpia los baños está ahí, y qué rico sentarse en una taza limpia. Él está ahí para trabajar. Y quizás sí, Dios lo llamó ahí. Aún Pablo, cuando escribió la carta de los romanos es una carta que me desafía porque es muy profunda. Aún en el capítulo 16,
Pablo menciona 35 personas que se determinaron para que él pudiera hacer su ministerio. Y si ustedes estudian el capítulo 16 del libro de Romanos, van a ver allí el nombre del que escribió a mano la carta de los romanos. Y Pablo estaba agradecido. Porque muchos quieren seguir. Muchos quieren involucrarse, pero no todos se comprometen. ¿Eres de poner huevos o eres de poner bacon? Te lo dejo de tarea. Entonces vamos a la segunda premisa que quiero darte en esta mañana según la palabra de Dios. Y en el versículo 39 dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La segunda premisa es más dura que la primera. La segunda premisa es negación. Palabra que a muchos de nosotros no nos gusta. Negación. Perder. Hay muchos de nosotros que no nos gusta perder en ningún ámbito de nuestra vida. Que si alguien nos desafía y podemos estar la noche entera estudiando la Biblia para ganar mañana, no queremos aflojar. Quizás no te gusta perder al fútbol y no lo admites. Que perdiste, que la liga siempre pierde o que no sé qué. Yo no sé mucho de fútbol, pero sí sé que hay gente que le duele cuando unos u otros pierden. Yo lo único que sé es que esa palabra negación al hombre no le gusta, porque hay que perder. Y también reconozco que esta palabra negación, que es la segunda premisa, la primera es determinación, hay que determinar, hay que decidir. La segunda es negación, hay que perder. A nosotros no nos gusta, pero esta palabra es una de las palabras más profundas que forman parte de las paradojas del reino de los cielos. ¿Por qué digo de las paradojas del reino de los cielos? Porque dice la palabra que el que quiere ser el primero tiene que ser, ya se lo saben. El que quiere recibir, ¿qué tiene que hacer? Dar. O sea, para ser el primero hay que ser el último, para recibir hay que dar. Si quieres ganar, me estoy hablando a mí misma también, a mí me habló primero. Si quieres ganar, hay que perder. Y está duro, hermano. Si quieres vivir, ¿qué tenemos que hacer? A eso nos ha llamado Jesús, a morir. Pero no morir crucificados en la cruz, a morir a nosotros mismos. Y no nos gusta, nos duele, nos va mal. Porque eso quiere decir poner tu vida por los demás. Hacerte a un lado todas tus emociones por el otro. Y eso no nos gusta, eso nos cuesta. Es duro. No, pero ¿y si es lícito? Pablo dice que sí, que es lícito. Pablo dice que aún siendo lícito comer de la mesa cuando están ofreciendo, porque tú eres libre y a ti Dios te santificó y si quieres comer un pedazo de carne, pero dice Pablo que si está ofreciéndose a los ídolos y es ocasión de caer al hermano, mejor no lo comas. Pasa hambre ahí, pero si a mi mita le va a ser ocasión de caer, que yo me coma aquella patica de cerdo, mejor no me la como. Sí, no la puedo comer, es lícito. Pero por amor al otro, tú tienes que, se los dejo de tarea. Está buena la negación, pero tenemos que estar con los oídos abiertos, el corazón dispuesto y las ganas de amar y seguir al Maestro. Entonces, ser parte de esta familia conlleva la negación. Pero aún así Jesús registra que habían seguidores, en ese mismo capítulo 8, habían seguidores que querían ir a lo seguro, no querían perder nada. Pero Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2,
sean ustedes de ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? La kenosis de Jesús, el vaciamiento de Jesús. ¿De qué se vació Jesús? De su gloria. Jesús dejó toda su gloria allá arriba y bajó. Bajó, perdió, descendió. Nosotros no queremos perder nada. Lo queremos todo seguro. Y Pablo le decía a los filipenses que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el sentir que tiene que haber en nuestros corazones. Porque el primero que no escatimó ser igual a Dios, ¿quién fue? Jesús. Y vino en nuestro lugar. Él se puso por nosotros. Entonces, como les iba diciendo del seguidor de Mateo 8, ese seguidor también impulsivo le dijo a Jesús, era un escriba, le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Pero Jesús, conociendo el corazón de ese escriba, le dijo, amigo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús se lo dijo porque sabía lo que había en su corazón, por eso le respondió. Porque no está mal, así lo determinó Dios, que las zorras tengan guarida, no. Dios determinó que las zorras tengan guarida y Dios determinó que los aves del cielo tengan nido. Y no está mal que tú tengas una casa, de que tengas un carro, una cuenta bancaria, eso está muy bien. Pero eso implica que a veces vas a tener que dependerlo todo y que a veces vas a tener que pasar frío y hambre por amor al otro. Y ahí nos cuesta, no nos cuesta, nos cuesta muchísimo. Y tenemos que reflexionar porque sabemos bien que nosotros, en todas las familias hay una oveja negra. Y llegó la parte buena. En todas las familias hay una oveja negra. Es como se dice, hay un dicho que dice también que en la comunidad de la fe, en esta familiona que tenemos linda, no se me pongan tristes porque lo bueno está al final. En este familión que tenemos lindo, sí dicen que cada 12 discípulos hay un Judas. Está bueno para ir contando, 1, 2, 3, 4, pero no podemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Judas o con la oveja negra? Quizás oras a Dios para que lo cambie, que solo Dios lo sabe. Pero si Jesús estuviera aquí ahora, me hubiera dicho, Kenia, tienes que morir. Y me duele, y me cuesta. No sé si a ustedes les duele y les cuesta, pero tienes que amarlo. Y a veces, aunque la oveja negra tenga la culpa, no te toca a ti. Tienes que ir. Y tienes que morir, porque al final a eso nos llama Jesús. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, ¿qué pasa? No lleva fruto. Y de eso se trata esta familia. Puede haber ovejas negras, puede haber Judas, pero hay un vínculo que es más fuerte, la sangre de Jesucristo que nos une. Y esa cubre multitudes de pecados, ese amor de Jesús nos cubre a todos. Negación. Segundo punto para entrar en esta familia. Un bosquejo con 3 puntos específicos. Y voy a pasar al tercero porque me van a odiar los que están ahí. Voy a pasar al tercer punto y aunque ese punto está muy bueno de la negación. Y sabemos que seguir a Jesús nos va a llevar al punto de la negación y de morir a uno mismo. Vamos al tercer punto y está en el versículo 39 y es la última palabra.
Y se llama, el tercer punto, la tercera premisa que le voy a dar hoy es galardón. Los que están en esta familia tienen un galardón. Diría el versículo 39, haya. Los que están en esta familia, haya. ¿Qué hayan? La vida eterna. Pero tenemos que aclarar que la vida eterna tenemos que ver en la cosmovisión del pueblo judío. Porque para nosotros los cristianos, pentecostales, evangélicos, bautistas, la vida eterna, lo que nos han enseñado es que la vida eterna es que nosotros morimos y vamos al cielo. Y que cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y que más allá del sol, más allá, tenemos que. Y eso es lo que nos han enseñado. Pero según la cosmovisión judía, los que se acercaron a Jesús no eran ni evangélicos, ni pentecostales, ni bautistas. Los que se acercaron a Jesús eran judíos. Y todo aquel que se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? No le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Vemos a joven rico, ejemplo de joven rico. El joven rico llegó y le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús, conociendo su corazón, ¿qué le dijo? Y ya venimos de 3 puntos: determinación, negación, y estamos en el galardón. ¿Qué le dijo Jesús? No, le dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, ay, eso está pan comido. Los he guardado todos desde mi juventud. Y Jesús, sabiendo bien su corazón, le dijo, pues nada más te voy a dar los del prójimo. No, pero yo los he guardado todos. Y ahí siguió sacando pecho el hombre y sacando, no, yo todos los he guardado, en ninguno he fallado. Y Jesús le dijo, porque para el judío la vida eterna era vivir la vida plena de Dios. Para el judío era eso, vivir la vida plena de Dios. El joven rico se acercó a Jesús porque parece que el dinero no le satisfacía vivir una vida plena en Dios. Y Jesús le dijo, mira, tú quieres vivir la vida plena, tú quieres ser un hombre perfecto, a toda cabalidad. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Uy. Se quedó pensando el hombre, no dio el salto de fe. Y quizás va ahí, y no soy de tirar la piedra contra el joven rico, porque quizás se quedó como modo Mr. Bean. Ahí no determinó nada, no hizo nada, se quedó en shock. ¿Y si mañana me falta? ¿Y si me veo como el cojo de la esquina? Ay, no. ¿Quién sabe cuántos sentimientos encontrados tuvo el joven rico para no poder determinar seguir a Jesús y dar ese salto de fe? Solo Dios sabe lo que había en su corazón. Pero hay una palabra que dice que se fue. ¿Cómo se fue? ¿Saltó? No. ¿Lo vendió todo? Porque Mateo 6:33 no es una frase poética. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es una frase poética. Y a él le faltó fe. No se negó a sí mismo. No puso su amor por el prójimo. ¿Por qué? Porque si hubiera querido amar a Dios y cumplir la ley a toda cabalidad y vivir la vida plena de Dios, hubiera vendido todo lo que hubiera tenido y hubiera habido menos injusticia en la tierra. Hubiera habido, aunque sea 3 pobres menos. Y se fue triste. Pero en ese momento, y los mando allá a Marcos 10, ahí está la historia. Y en ese momento, ¿quién llega? El favorito. Llega Pedro y se mete la mano en el bolsillo y dice, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Tú me dijiste, sígueme y te seguí, dejé las redes. Y nosotros que lo hemos dejado todo, no tenemos ni un 5. ¿Qué vamos a tener? Mira, estamos blancos. Jesús le dijo, Pedro, y ahí viene esa premisa, galardón. El que sigue a Jesús
haya la vida eterna. Y Jesús le da la promesa que dice, Pedro, todo aquel que haya dejado padre, madre, casa, hijo, esposa, póngale la lista que usted quiera, la que haya dejado, quizás va y yo no sé lo que usted ha dejado, póngale la lista que quiera. Por mí, una hipérbole, le daré 100 veces más. En esta vida, así lo dice, en esta vida y por consecuencia la vida eterna en el siglo venidero. Recompensa, es la última premisa. Espero que en esta mañana no se pongan tristes, porque esta familia, si tenemos quizás va y es verdad, y tenemos algunas cosas que no nos gustan, pero el Señor te dice, hay que morir, porque cuando uno muere está más cerca de Jesús. Quizás va y te dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tú dices, bueno, Señor, pero no puedo. Pero cuando tú estás ayudando a tu prójimo, estás demostrando la vida plena de Dios. En el mundo le llama altruismo, porque hay personas que dicen que qué satisfacción es irse a la cama sabiendo que ha ayudado a alguien que no tiene. Pero nosotros los cristianos sabemos que cuando uno pone su vida por la ajena, que cuando uno ayuda y ama al prójimo, uno está viviendo la vida plena de Dios. Ya está viviendo en este mundo la vida eterna. Porque la vida eterna es esa nueva criatura que Dios te hizo nueva, para que tú puedas ser una extensión de sus manos, de su corazón, de su vida aquí en la tierra. Claro que vamos a ir al cielo y claro que vamos a vivir allá y por los siglos de los siglos vamos a vivir la vida eterna, pero la vida eterna ya comenzó, ya el reino de los cielos está entre nosotros. Y cuando nosotros amamos al prójimo, estamos demostrando que Jesús vive en nosotros y que vivimos y que Jesús vive su vida a través de nosotros. Por eso es que las cosas viejas pasaron y ya tú eres una nueva criatura. Y lo que leyó en Efesios, todas esas riquezas y todas esas riquezas insondables que nosotros no podemos ni contar, están ahí para los que viven en la tierra ahora la vida de Jesús. Amados, esta es una gran familia. Muchas personas me han dicho, Kenia, pero viniste a Costa Rica sola. Y yo les puedo decir, sola. Tengo hermanas, hermanos, sobrinos, hasta nietos tengo. Porque esta es la familia más grande del mundo mundial, la familia de Cristo. Y llegué sin conocer a nadie a este lugar y le doy gracias porque hasta hoy llevo 2 años y le doy gracias por la gran familia. Porque aunque no sean ustedes, no sé si en Heredia tengo un tongón de familia, en Alajuela, no los conozco, pero sé que hay un vínculo más profundo que nos une. Y es la sangre de Cristo. No estamos solos, galardón. Nunca estará solo en esta familia. Nunca estará solo. ¿Hay recompensa? Sí, la vida eterna. ¿Hay que determinar? Sí. Sal de lo seguro, determina, lánzate, abre un camino a la fe en tu vida. Tienes que negarte. Sí, la negación nos acerca más a Jesús. Para poder alcanzar este galardón. Y como dice un coro, el padre Abraham tuvo muchos hijos. Muchos hijos tuvo el padre Abraham. Y quizás va y tienes más relación con unos que con otros. Y no está mal, Jesús al final también lo tuvo 12. Pero también se relacionaba con ¿cuántos? Más profundamente, más íntimamente, con 3. Pero al final todos eran de la familia. Y al final todos estamos aquí, aunque no pueda saludar a todos, aunque no tenga conversaciones con todos. Sé que hay algo que nos une, que es la sangre de Cristo. Así que, amados, los que vinieron por primera vez, quizás Jesús le está abriendo hoy y te está diciendo, determina a seguirme, comprometerte. Pero también te está diciendo, bienvenido a la familia. Que Dios me los bendiga.